Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Enseguida vamos a empezar con el lanzamiento del Instituto Ciudades del Futuro de Mar del Plata. Estamos esperando que el resto de personas que está aguardando ser admitidas estén dentro de la reunión y así vamos a comenzar. Muy bien, muchas gracias a todos, todas que están allí esperando y aguardando que comencemos. Ya en algunos minutitos nada más vamos a estar primero haciendo todo lo que tiene que ver con la presentación del lanzamiento del Instituto Ciudades del Futuro, sede Mar del Plata, y luego sí vamos a comenzar con el webinar de turismo y datos, que promete mucho, así que esperen allí unos minutos más y ya avanzamos. Pueden ir aprovechando el chat para presentarse, para saber con quiénes estamos aquí presentes y siempre está bueno ir viéndonos y las caras, ir reconociendo de quiénes estamos hablando cuando empezamos a charlar en el chat y demás, así que pueden ir presentándose y contándonos desde dónde están y en esto que nos permite la virtualidad estar en distintos puntos del país o distintos puntos del mundo, que nos pueden ir contando desde dónde se están conectando y quiénes son. Así nos vamos conociendo. En unos minutitos nada más arrancamos.
no detectar las UNCUS, los voluntarios. Bueno, muy bien, estamos entonces arrancando esta tarde para el lanzamiento de la sede Mar del Plata del Instituto Ciudades del Futuro. Mi nombre es Yamira Campo y voy a estar haciendo la introducción de este encuentro, pero después van a suceder algunas cosas más, así que les agradezco a todos y todas que están aquí presentes. Simplemente decirles y comentarles que una de las cuestiones que vamos a apostar fuertemente con el Instituto Ciudades del Futuro, sede Mar del Plata, es también la formación y la capacitación, como venimos haciendo desde Formar Futuro, que es este espacio de formación y capacitación generado desde el Instituto Ciudades del Futuro y la Fundación Ciudad de la Plata. Así que en este mismo sentido vamos a estar haciendo una pequeña introducción de un curso que se va a dar luego, que es de turismos y datos, en este webinar gratuito que se va a dar hoy, después enseguida que hacemos el lanzamiento. Y la idea entonces es que puedan conocer un poco más de estas ofertas que estamos haciendo desde Formar Futuro. Les vamos a dejar en el chat el ingreso a la posibilidad de conocer de qué se trata ese espacio de formación y ese curso en particular de turismo y dato que se va a dar desde la sede de Mar del Plata, porque será como la primera gran actividad de la sede. Y bueno, y la idea entonces es que conozcan un poco más del curso en cuestión. Muchísimas gracias nuevamente que estén aquí presentes. Los voy a dejar ahora sí con el licenciado Manuel Cotado y el contador Gonzalo La Rosa, quien es el director de Ciudades del Futuro, Gonzalo, y ahora el coordinador de la sede de Mar del Plata, Manuel Cotado. Todo suyo. Bueno, gracias Yami. Gracias a todos y a todas por estar acá un viernes a las 6 de la tarde. También sabemos que eso siempre es admirable y bueno, y obviamente implica que estamos todos muy ansiosos y muy contentos y muy interesados en este lanzamiento. Yo soy Gonzalo La Rosa, como dijo Yami, como pueden ver también acá en el Zoom, soy el director del Instituto Ciudades del Futuro, y que está conformado obviamente dentro del marco de la Fundación Ciudad de la Plata. Lo veo ahí a Fernando de Rito, también el presidente de la Fundación, que siempre nos da su apoyo en todas estas actividades, y bueno, tenemos también conectados algunos miembros del equipo del instituto, tanto sede de Buenos Aires como ahora tenemos que decir también la sede de Mar del Plata recientemente conformada y hoy que estamos lanzando. Para quienes no conocen qué es el Instituto Ciudades del Futuro, nosotros somos una institución, digamos, conformada justamente de un organismo sin fines de lucro, que lo que siempre intentamos es promover estas nuevas formas o nuevas formas de gestión o nuevos marcos de referencia para que haya una gestión pública y privada participativa, para que haya aplicación de nuevas tecnologías, de herramientas tecnológicas, para poder tener un abordaje vinculado con modelos internacionales, pero también con un anclaje nacional, ¿no? Con una forma más latinoamericana, porque hay muchos conceptos vinculados con ciudades inteligentes, destinos turísticos inteligentes, tecnologías que se aplican en otras partes del mundo que funcionan perfectamente bien, y que acá en Argentina y en Latinoamérica obviamente tenemos que ir recorriendo ese camino, digamos, a otro paso. Tenemos todas las posibilidades y todas las ventajas y toda la potencialidad de nuestro talento humano para hacerlo, pero es verdad que tenemos también una necesidad de recursos y tenemos también que impulsar proyectos innovadores y ponernos creativos para que esas cosas salgan adelante, y en eso es donde también creamos y promovemos la posibilidad de la articulación. Para nosotros es muy importante que siempre se desarrollen iniciativas en donde se articulen distintos actores, ¿no? La academia, la universidad, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, consejos profesionales o colegios profesionales, asociaciones de empresas, en donde todos participen en lograr siempre un fin común, que tiene que ser mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestras ciudades y de nuestras comunidades, y de esa manera es que lo creemos y son los valores que compartimos en el instituto. ¿Cómo explicar un poco algunos proyectos que tenemos en el instituto? Analizamos marcos de referencias e indicadores, impulsamos
en IRAM, en el Instituto de Normalización Argentino, la posibilidad de implementar sistemas de gestión para mejorar y para ser inteligentes, resilientes y sostenibles nuestras ciudades. Lanzamos y creamos el año pasado la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, que hoy tiene más de 150 municipios, y que esos 150 municipios eligieron sus autoridades de manera totalmente federal, en donde dividimos la red en 6 regiones, las 6 regiones turísticas, y cada una de las regiones eligió un vocal, hay una presidenta, 2 vicepresidentes, así que también en ese sentido federalizamos las decisiones de la red. Hoy tiene una comisión directiva conformada por estos miembros de los municipios, tiene un equipo de dirección altamente capacitado, tiene una comisión asesora conformada por instituciones también de todo el país. También impulsamos una red de embajadores de TI, que hoy también apoyan en algunos lados a las regiones turísticas y en otros lados también embajadores que no tienen tantos seguidores y que promovemos que sean los que apoyen también a sus municipios y a sus destinos turísticos. También iniciamos un organismo de estudio en IRAM vinculado con destinos turísticos inteligentes, en donde logramos que IRAM acepte miembros municipales justamente para que ellos también entren en la discusión, y creamos un organismo de estudio espejo para que todos los miembros de la red, los 150 municipios, puedan también participar de estas discusiones. Y bueno, y hace poco, el martes, lanzamos nuestra primera publicación, un libro que se llama Inteligencia Territorial Argentina, Miradas para el Desarrollo, que justamente lo que buscamos es tratar de tener distintas visiones sobre cómo abordar esto que llamamos inteligencia de las ciudades o inteligencia de los destinos turísticos, que tiene que ver también con tener información, con tomar decisiones en función de los datos, con subirse a esta revolución que tenemos hoy de gestionar información y que ya está, no es que ya no tenemos que estar analizando solamente si algunas ciudades o algunos organismos o algunas empresas lo hacen bien o mal. Nosotros tenemos que tratar de promover el buen uso de los datos, pero tenemos que aprovecharlos para que todos nuestros gobiernos locales, instituciones, academia y empresas tomen las mejores decisiones para nuestras comunidades. Así que todas nuestras iniciativas siempre tienden a esta federalización, ¿sí? Y a esta posibilidad de concretar acciones de un modo federal, pero también, como ven, tenemos muchas iniciativas vinculadas con cuestiones nacionales, pero también creemos que podemos estar pensando y diseñando las mejores políticas, las mejores iniciativas y los mejores proyectos a nivel global, pero la realidad es que nada se puede lograr y concretar si uno no lo acciona localmente. Y por eso cuando Manu Cotado vino con la propuesta, ¿no? y empezamos a trabajar en la posibilidad de crear una sede de Mar del Plata del Instituto Ciudades del Futuro, nos pareció que era la forma más tangible de materializar y de impulsar estas acciones y estas posibilidades de proyectos, iniciativas y de articulación local en el territorio, ¿no? Y pensar entonces en una estrategia justamente de descentralizar estas posibilidades de la mano de Manuel y de todo un enorme equipo, con Daniel, con Mailén, con Gabriel y con muchas de las personas que hoy están acá participando de este encuentro, que la verdad que nos pone muy contentos y estamos súper entusiasmados porque es el primer paso para lograr esa descentralización. Así que bueno, quiero entonces pasarle la palabra a Manu, agradecerle también por haber tenido esta idea y esta iniciativa, y bueno, el mayor de los éxitos, y desde acá obviamente, virtualmente ahora, pero vamos a estar todos trabajando para que el Instituto Ciudad del Futuro sea de Mar del Plata sea un éxito total. Así que bueno, muchas gracias, y Manu, ahora sí, todo tuyo. Bueno, Gonza, gracias a vos y gracias a todos los amigos y amigas que nos están acompañando. Gracias primero al staff del Instituto de Ciudades del Futuro Mar del Plata, a Gabriel Aldao, a Mailén García y a Daniel Defro, que me acompañaron desde el primer momento en esta idea que tuvimos hace unos meses ya, y que estamos concretando y lanzando hoy en día. No voy a poder agradecer a todos los que veo acá presentes, porque les tendría que agradecer a los 79 participantes que estamos ahora en este momento, pero no voy a demorar mucho en esto. Así que un gracias general. Pensamos que Mar del Plata puede ser gestionada tanto en lo público como en lo privado de una manera distinta, de una manera diferente, que las herramientas tecnológicas están disponibles y que es cuestión de poner manos a la obra. Como decía Gonza,
el instituto tiene mucha trayectoria y tiene mucha experiencia en trabajar con gobiernos locales y con empresas dedicadas a distintos rubros. Entonces venimos a tratar de poner la impronta marplatense. Creo que a todos los que estamos acá presentes nos une la pasión por Mar del Plata, por el desarrollo integral de la ciudad, y un poco es en ese sentido que estamos poniendo el granito de arena del instituto en Mar del Plata para arrancar a trabajar saliéndonos un poco de la coyuntura y poder tratar de anticiparnos al futuro y gestionar en función de eso, en el mediano y en el largo plazo. Muchas veces decimos, y hoy lo charlaba con un periodista hoy a la mañana, con Daniel Temperoni, y decía, está sobrediagnosticada Mar del Plata, y quizás es cierto, quizás tenemos mucho diagnóstico sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer, pero nos falta ponernos a trabajar con un plan integral a mediano plazo y a largo plazo. Y creo que este espacio nuevo que venimos a abrir acá, con todos y con todas, viene a cumplir un poco ese rol, a llenar ese vacío del lugar en Mar del Plata para pensarnos a mediano plazo y a pensarnos en largo plazo. En ese sentido, primero, Gonza, Patricia, Nadia, Mauro Beltrán y todo el equipo de profesionales del Instituto Ciudades del Futuro, sede nacional, agradecerles y vamos a contar con toda la experiencia de bagaje que nos pueden aportar en cuanto a las metodologías innovadoras de gestión, en cuanto a todos los sistemas de indicadores que en Mar del Plata tenemos una pequeña trayectoria a partir de la plataforma de ciudades sostenibles y emergentes del BID, y algunos profesionales de la ciudad que se especializaron en ese sentido, que pronto vamos a tener algunas noticias sobre el trabajo con ellos. Todas esas metodologías de trabajo y de gestión, tanto del sector público y del sector privado, vamos a utilizarlas en Mar del Plata para encarar los problemas y las situaciones locales de la ciudad, y que el Instituto de Ciudades del Futuro sea Mar del Plata, sea un ámbito donde pensar, donde expresar ideas, donde charlar, donde todos los interlocutores que veo acá que representan organizaciones de la ciudad tengan un ámbito para dialogar y para concretar proyectos a mediano y a largo plazo. En ese sentido, la primera acción que estamos encarando es el curso de Turismo y Datos, que va a estar llevado adelante por Gabriel Aldao, por Daniel Lefroy y por Maylén García, que son el staff docente del curso de Turismo y Datos, que ya mismo ahora seguramente Pato y Yami, las chicas de la administración del instituto, van a estar compartiendo el link donde poder inscribirse. Las particularidades del curso los va a contar ahora Yamila y Gabriel. Esta es la primera actividad que vamos a realizar desde el instituto, donde pensamos diversas actividades, primeramente desde lo académico. Tenemos 3 actividades ya conformadas, esta es la primera, seguramente la semana que viene y la otra estemos anunciando algunas más, con algunos amigos que nos acompañan en este encuentro virtual. Pero bueno, en definitiva, seguramente que el instituto sea un ámbito de encuentro, de diálogo, de pensar a mediano plazo, de incorporar ideas innovadoras y no dejar de lado, por supuesto, al contrario, la identidad y la historia de Mar del Plata, pero sí ayornarnos, incorporar tecnología como herramientas para el desarrollo integral de la ciudad, y para eso estamos con mucha alegría lanzando este espacio que lo vamos a construir juntos. Va a depender de nosotros hasta dónde lo haremos llegar y hasta dónde lo podremos utilizar para que tengamos una ciudad, como creo que todos los que estamos acá presentes nos merecemos. Así que bueno, gracias Gonza de nuevo, gracias a Fer de Rito de la Fundación y a las distintas instituciones académicas que nos acompañan hoy, a los miembros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Poder Legislativo, a la diputada provincial Marcela Faroni, y a todos y todas los vecinos y vecinas que quizá vieron el link en algún medio de estos días que estuvo comunicándose y se inscribieron sin más. Así que agradecerles de nuevo, estamos abiertos a charlar con todos los sectores, con todos los espacios, y de diversas materias y diversas ideas. Dialogaremos y pensaremos con buena onda qué podemos hacer para que tengamos una ciudad mejor. Así que gracias Gonza. Yami, si querés dar paso a presentar al staff docente, bienvenido sea, gracias a todos y todas, y la seguimos acá, por WhatsApp, por redes sociales, personalmente espero que pronto, para tirar para adelante, para tener una Mar del Plata mejor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel.
Ahí les dejé en el chat, ya tienen el link para poder ingresar y ver la propuesta del curso de turismo y datos. Ya pueden ingresar en la página web y conocerlo un poco más. Así que vamos entonces a dar paso al webinar que se llama Turismo y Datos, gestionar información para mejorar la oferta turística, y quienes van a ser los oradores en este espacio de formación serán la magíster Maylén García, el magíster Gabriel Coronelo, se me cruzan los admitir, Coronelo Aldao, y el magíster Daniel Lefroux. Ellos entonces van a ser parte de esta capacitación, y yo tenía para presentárselos más, y tengo tantas cosas abiertas que se me van perdiendo las cosas que tengo. Pero bueno, la idea entonces es que podamos conocer más de qué se trata esto de gestionar el turismo con los datos, algo que desde el Instituto Ciudades del Futuro venimos trabajando hace bastante tiempo y que nos parece súper importante que se trabaje con profundidad. Les voy a contar entonces un poco del licenciado Daniel Lefroux. Él es licenciado en Turismo de la Universidad de Mar del Plata y es magíster en Gestión Pública del Turismo en la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede iberoamericana Santa María de Rábida, y dentro de lo que es el ente municipal de turismo MTUR, está dentro de lo que se denomina el departamento de marketing como profesional especializado. Después tendremos la posibilidad de escuchar a Maylén García, quien es licenciada en Sociología en la Universidad de Mar del Plata, es magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de UNSAM. Y por otro lado tenemos a Gabriel Coronelo Aldao, quien es magíster en Ciencias y Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral y licenciado en Comunicación Social de UFASTA. Es consultor en análisis, gestión, visualización y comunicación de datos con experiencia en el área de comunicación, salud e industria pesquera. Es coordinador del Observador Universitario de la Ciudad de UFASTA, docente universitario en la licenciatura de Comunicación Social, titular de las cátedras Periodismo Económico y Análisis del Discurso y de la Tecnicatura del Periodismo Digital. Ejerció el periodismo gráfico durante 20 años en diferentes medios de prensa locales y nacionales. Así que vamos a escuchar a estos tres profesionales que nos van a poder hablar profundamente del curso y específicamente ahora del tema de turismo y datos. Saben que el curso en sí, que luego se va a desarrollar, dura 2 meses, va a tener una carga bastante grande de horas porque van a ser 2 días a la semana para poder desarrollar fuertemente todo el contenido, pero hoy vamos a tener entonces un poco de esa introducción necesaria para conocer de qué se trata esto de pensar el turismo y el datos en conjunto. Gabriel, te doy paso. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, veo muchas caras conocidas, así que es un placer estar hoy compartiendo este ratito con ustedes. Bueno, yo voy a darle primero paso al especialista en turismo, que es la primera parte del enunciado, ¿no? Vamos a hablar de turismo y datos, así que bueno, en principio le voy a dar paso a Daniel y bueno, entre los tres vamos a ir conversando, explicándoles nuestra perspectiva acerca de la importancia que tienen los datos para una actividad tan importante y tan significativa como es para nosotros los marplatenses el turismo. Así que bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, muchas gracias, llegó el momento. Acá vamos a iniciar. Es un placer encontrar tanta gente conocida de todos los ámbitos y que esta nueva normalidad por Zoom sea un poco más cálida, ¿no? Decíamos que estamos en la sede de Mar del Plata y hablamos de turismo y datos, y yo quería hacer un reconocimiento particular a 2 presidentes que tuvo el ente municipal de turismo, que fueron los que solidificaron, digamos, la base de datos y entendieron que la toma de decisiones estratégicas en cuanto al turismo partía por los datos. El primero, Carlos Patrani, quien fue quien armó de manera fuerte el Departamento de Investigación y Desarrollo, todas las cuestiones estadísticas del ENTUR, permitiéndonos hacer series a lo largo del tiempo y sosteniéndolas. Y posteriormente Pablo Fernández, que no solo mantuvo todos estos análisis que se hacían, sino que fue uno de los primeros intentos de Open Data sin saber que se estaba hablando de Open Data. Recuerdo que en un momento fue una actitud novedosa abrir las bases de datos, abrir los datos
especialmente a los comunicadores, y abrir cuál era la metodología mediante la cual se obtenían todos los indicadores turísticos de la ciudad. Eso me parece que fueron dos cosas importantes que marcaron al Entur, a los datos que el Entur genera, sobre todo que son datos que no se utilizan únicamente para recopilar, sino que son para toda la comunidad, para el sector académico, el sector empresarial, incluso otros organismos a nivel provincial y nacional que nos lo solicitan. Hecho este reconocimiento, podemos llegar a comenzar con algo que todos conocemos, no hace falta que ahondemos mucho. El mundo venía bien, la expansión del turismo, la explosión del turismo en el siglo XXI, una proyección para el año 2030 de 1.800 millones de viajeros internacionales, hasta que la famosa globalización nos trajo una pandemia. No vamos a ahondar en mucho detalle de qué ha generado la pandemia, lo que sí decimos es que pasamos de 1.400 millones de pasajeros en el año 2019, el último año considerado normal, a una caída estrepitosa de 1.000 millones de viajeros, es decir, caímos a índices de la década del 90. Estamos hablando del siglo pasado, y así suena un poco más fuerte. Caímos a indicadores del siglo anterior. De todas maneras, ¿qué pasa con esto? La OMT, la Organización Mundial del Turismo, en sus directrices para el resurgimiento del turismo, plantea muchas cuestiones interesantes sobre la nueva normalidad, sobre el uso de tecnología, y básicamente sobre el uso de tecnología ¿para qué? Para obtener información sobre las tendencias y necesidades de los viajeros, tanto que hablamos del viajero digital. Bueno, obtener esa información para brindar una mejor experiencia, para acompañarlo, para generar productos a demanda, customizados, para saber dónde compra, cuándo viaja y especialmente qué necesita. Entonces eso nos parece que nos abre una puerta a una nueva forma de gestión que busca tomar decisiones estratégicas fundamentales. Que ha caído, bueno, 1.000 millones de viajeros menos, aproximadamente un 75% ha sido la caída de viajeros internacionales a nivel mundial, y bueno, una pérdida global por encima de 2 billones de dólares, bien digo. Es uno de las caídas más estrepitosas y que ha colocado a todos los destinos en una posición de largada similar. Digamos que todo este tiempo hemos tenido de prepararnos, de repensar la actividad y de aprovechar todas las tecnologías y las nuevas modalidades de gestión a nuestro alcance para poder salir de una buena vez por todas y comenzar este deseado resurgimiento, ¿no es cierto? Si podemos tomar en cuenta todas estas nuevas modalidades de gestión, básicamente podemos hacer hincapié en el uso de la inteligencia turística y la inteligencia aplicada a los destinos, lo cual nos estaría convirtiendo en destinos inteligentes. Tenemos que ver qué es un destino inteligente, no es que el que no aplique estas metodologías no sea un destino inteligente. Aplicamos el destino inteligente como Smart, como las tecnologías al servicio del usuario, como los teléfonos Smart que casi todos tenemos. Básicamente es un destino que en lo que es orientado al turismo se basa en los pilares de accesibilidad universal, mejora de la calidad de vida al ciudadano, mejora de la experiencia turística, y se basa también en la sostenibilidad y en el uso de la información, en el uso de los datos para generar información, pero a su vez que esa información le permita generar conocimiento para lograr ahí sí el nivel de inteligencia requerida para la toma de decisiones, tanto a nivel público, a nivel no gubernamental, como a nivel empresarial, que en realidad es lo que nos interesa, generar datos y que los datos que el Estado genere le sirvan al prestador de servicios, a la persona que tiene un hotel, a la persona que tiene un restaurante, al que tiene una agencia de viajes, es decir, a todos los sectores del sistema turístico que deberían conectarse de la mejor manera posible, siempre utilizando los datos de manera fehaciente y, bueno, y ayudados por nuevas modalidades de toma de datos, ¿no? No solamente las técnicas estadísticas tradicionales, sino podemos nombrar, por ejemplo, el tema de Big Data, datos en gran volumen, en tiempo real, que nos permiten tomar decisiones buenas y sobre todo decisiones en el momento óptimo, al tener no la foto de lo que pasó hace 2 años, sino la imagen congelada de lo que está pasando en este momento, podemos tomar decisiones de la mejor manera posible. Ahora, si te parece, Gabriel, vamos a lo que es la pirámide de la información, vos que sos el especialista en datos. Bien, bueno, y acá le vamos a compartir una pirámide que seguramente muchos habrán visto, y es una pirámide concebida desde la ingeniería, ¿no? Digamos, que explica un poco cómo se produce el conocimiento a partir de los datos. Seguramente un filósofo pondrá en cuestión esto,
Pero bueno, la ingeniería, la perspectiva de la ingeniería es un poco esta. Y ligado con lo que decía Daniel, digamos, ¿qué es lo que define a un turismo inteligente? Él decía que, bueno, que son muchos los factores, pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es la capacidad de sacar provecho del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todos los aquí presentes sabemos que la experiencia turística está cada vez más mediatizada por la tecnología, ¿no? Digamos, cuando revisamos nuestra propia experiencia como turistas y la comparamos con lo que hacíamos antes cuando viajábamos, reconocemos que toda esa experiencia, desde que comienza hasta que concluye, está mediatizada por la tecnología. Bueno, y esas circunstancias lo que generan es una huella digital que produce datos de manera permanente y los pone a disposición de la actividad del sector, de las organizaciones del sector público, como del sector privado, como para de ellas extraer información, conocimiento, y para que esto contribuya a la creación de un destino inteligente. Entonces, ¿qué decimos con esta pirámide? Bueno, que en la base de la inteligencia están los datos. Esos datos que se producen y se almacenan, se acumulan en algún lugar y están esperando ahí que alguien los recoja y les dé sentido. ¿Y qué son los datos? ¿Qué es un dato? Un dato es algo que está dado casi independientemente de la intervención de una persona. ¿Sí? Un dato es algo que existe en la realidad. El hecho de que a un destino hayan arribado 100.000 turistas es un dato, es algo que está ahí, ¿no? Entonces, el siguiente nivel en esta jerarquía es el nivel de la información, digamos. Entonces, ¿qué podemos decir que es la información? Bueno, acá sí comienza a intervenir el ser humano, porque lo que puede hacer el ser humano con los datos es ponerlos en relación y construir con ellos enunciados que tengan sentido. Entonces yo tengo dos datos, vinieron 100.000 turistas en una oportunidad y a la siguiente vinieron 120.000, ya lo que puedo hacer es ahí crear un concepto que tiene sentido, ¿no? Y podré decir cosas tales como, bueno, han venido 20.000 turistas más que los que habían venido en la oportunidad anterior. De manera tal que los datos nos permiten construir información, nos permite concebir información a partir de nuestra propia intervención. En el siguiente nivel de la jerarquía podemos encontrar ya ahora sí el conocimiento. Y el conocimiento es aquello que nosotros le sumamos como personas pensantes a la información. Son los juicios de valor, las opiniones, las perspectivas que tenemos acerca de la realidad que nos permiten darle sentido y uso a esa información que podemos construir a partir de los datos. Y por último, en el nivel más alto de esta pirámide de jerarquías, está la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo tomar, desde esta perspectiva, decisiones inteligentes? Bueno, cuando puedo recorrer todo este camino, cuando a partir de datos puedo construir información, con esa información puedo concebir conocimiento. Y es así, y es en ese momento cuando puedo tomar una decisión inteligente basada en la evidencia de los datos. ¿Y cuál es la situación hoy que nos permite sacar provecho de este proceso? Bueno, lo cierto es que el avance tecnológico ha generado que la producción, el almacenamiento y la recuperación de datos tengan hoy prácticamente costos marginales. Prácticamente no tiene demasiado costo económico producir datos, almacenarlos y recuperarlos, en comparación con lo que sucedía hace no tanto tiempo, ¿no? Recordemos nosotros lo que implicaba, por ejemplo, conformar un archivo para almacenar ahí datos e información, y lo que implica hoy, ¿no? Los servicios en la nube, ni siquiera requerimos espacio físico para poder almacenar y conservar y atesorar esos datos. Entonces, esto es lo que acelera la posibilidad de construir conocimiento que nos permita tomar decisiones cada vez más inteligentes. Por lo tanto, digamos, a partir de la intuición, si no recurrimos a los datos, sin lugar a duda, desde el punto de vista turístico, del turista, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos, si nos manejamos en ese nivel, apenas una parte de lo que es el turista. Conocemos aquello que podemos ver, ¿no? Que podemos observar. Pero lo cierto es que si podemos sacar provecho de los datos, vamos a tener la oportunidad, la posibilidad de conocer mucho más, ¿no? De conocer todo aquello que está por debajo de esto que observamos y de que simplemente intuimos, porque los datos nos ofrecen la oportunidad, la posibilidad de explorarlos y de, a partir de ellos, construir un conocimiento que nos va a permitir tener una mirada y unas decisiones mucho más inteligentes
de las que podríamos tomar en el caso de que no acudiéramos a ellos. Y ahora, Daniel, acá un poco hablamos de esta experiencia cada vez más mediatizada por la tecnología, ¿no? Si pensamos lo que hace un viajero hoy en día cada vez que visita un destino. En el punta a punta, lo que vemos es que todo el tiempo está haciendo uso de la tecnología, ¿no? Claro, así es. Como bien decís, todo el tiempo está haciendo uso de la tecnología. Lo que pasa que, por lo general, lo que se suele medir con las técnicas estadísticas tradicionales es el durante. Es decir, una vez que el turista llegó al destino, que el viajero o el visitante llegó al destino, con suerte a veces dónde reserva, dónde se aloja, cuándo llega, cuánto tiempo se queda, qué lugares visita, pero nos estamos perdiendo toda la previa. Cuándo consulta, cómo consulta, dónde compara, dónde reserva, cuándo compra, cómo paga, con qué medios, y va dejando una huella, esa famosa huella digital que nos va dando datos, que los datos son el insumo, como bien vos decías, para la información, para el conocimiento y para la inteligencia. Si yo sé cuánto previo a un periodo vacacional el turista está comparando o está buscando, bueno, qué buena herramienta para poder promocionar el destino, para hacerle llegar información detallada justamente en función de sus necesidades, de sus gustos, de sus preferencias. Cada vez que abrimos un navegador, cada vez que hacemos un clic, esos datos están guardados, hay que ir a buscarlos. Es como la parte de abajo del iceberg, ¿no? Tenemos que saber todo lo que no sabemos de nuestro cliente, y ahí vamos en la búsqueda de eso. Y después también tenemos, obviamente, el después, que el después enriquece la experiencia y cierra el círculo virtuoso de estas fases del viaje, porque el turista comparte fotos, comparte me gusta, agrega redes sociales, y todo esto contribuye obviamente a fidelizar a nuestros clientes. Bueno, acá tenemos el gráfico de básicamente qué medios utiliza, qué redes, qué navegadores. Hoy está todo en la red. Y son todos datos que no podemos dejar de utilizar, de buscar. Desde el momento en que una persona sueña el viaje, planifica, bueno, hay estudios de TripAdvisor y demás, por ejemplo, que nos dan información de cómo es la búsqueda cuando se sueña el viaje antes de planificarlo. Y él busca destinos, ve muchos videos, busca nuevas marcas en los navegadores, después empieza a planificarlo y empieza a comparar en distintos buscadores, busca los medios de transporte, los calendarios, cómo llegar, tipos de alojamiento, después cómo hace las reservas. Si las reservas las hace directamente con el prestador, las hace por alguna página, hasta que llega el momento de viajar, el disfrute, digamos que es uno de los elementos de todo el viaje, para luego compartir. Sabemos que en la actualidad es mucho más importante, estamos deseando, aunque sea triste y duro, volver de viaje para poder compartir todas las fotos. Si nos vamos de viaje y no las compartimos, parece que no tuviese el mismo efecto. Es como si nos estamos dando la vacuna y no tenemos la foto con el certificado, yo calculo que la eficacia se reduce un poco. Bueno, con esto es lo mismo. Y estamos generando datos en realidad. Todo lo que compartimos, todos los comentarios, todos los likes que estamos teniendo, cuantas más redes sociales estamos utilizando, estamos generando datos que como destino o como emprendimiento vinculado al turismo nos sirve como insumo principal, básicamente para construir el futuro, no solamente para esperar o que suceda, y también para la toma estratégica de decisiones, que esto es básicamente lo que estamos buscando con los datos. Bien, entonces, de manera tal que sacar provecho de los datos es una gran oportunidad para las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, pero también impone algunos dilemas, ¿no?, de tipo ético, porque sin lugar a dudas podemos conocer lo que hace cada persona, en tanto turista, hasta individualmente, ¿no? Nosotros tenemos la sospecha, que casi es una certeza, de que conocen todo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tampoco en esta actividad queríamos dejar de abordar ese tema, por eso la presencia de Mailén en el curso es fundamental, porque bueno, el tratamiento de datos genera algunas problemáticas o algunos dilemas de tipo ético que nos parecía también conveniente y oportuno abordarlo. Mailén, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Querés ahí avanzar con las slides, Gaby? Gracias. Una más. Ahí está. En verdad, totalmente, como acá quiero hacer como un pequeño paréntesis antes de continuar, porque la verdad es que como marplatense también estoy muy contenta de que esta posibilidad se esté dando y que realmente podamos discutir y pensar ciudades dinámicas, ciudades inteligentes y sobre todo potenciar el desarrollo de Mar del Plata. Pero, como bien decías, hay una cuestión que
así como los datos, sin lugar a duda, nos permiten tomar mejores decisiones, y también estas tomas estratégicas que recién señalaba Daniel, hay que tener un asterisco, una reserva de empezar a pensar cuáles son los límites, y sobre todo, en cuestiones de sesgos, y ahora voy a contar un poco qué significa esto, qué puede pasar, ¿no? Hay algunos reparos, digo, los datos no nos van a solucionar muchos de los problemas que nosotros como sociedad, como humanos, reproducimos. Entonces, en ese punto, el conjunto de datos agrupados, ¿no? La inteligencia artificial, muchas de estas aplicaciones que bien estaba contando Daniel, que ayudan en todo el ciclo, funcionan a partir de algoritmos, ¿no? Estos motores de búsqueda, esto de que tanto se habla de, bueno, yo googleo que me quiero ir de viaje a tal lugar, e inmediatamente me empiezan a aparecer ofertas de eso. Bueno, ¿cómo funcionan los algoritmos? ¿Cómo funcionan estas búsquedas? En ese sentido, los sesgos, el sesgo es una palabra, digo, es un concepto que viene de la estadística y que hace referencia a errores sistemáticos que pueden aparecer y que van a distorsionarme los datos, los resultados, los análisis efectuados, ¿no? Pueden aparecer en distintas etapas. Entonces, en esta estructura de estos algoritmos, los errores, los sesgos, pueden aparecer en al menos 3 etapas que me parece que está bueno siempre recordar y tener en cuenta, porque esto tiene consecuencias. Por un lado, pueden ocurrir en la definición del objetivo. ¿Por qué? Porque las plataformas, e incluso los desarrollos que uno pueda desarrollar en función del negocio, o de la rama, o la parte de la actividad turística en la que se está insertando, digo, pensar una app, o algún sistema informático para quedar en contacto con los clientes, con los turistas que nos visitaron, uno define un objetivo. Bueno, en ese objetivo ya puede ocurrir un primer sesgo. ¿Por qué? Porque uno está mirando una parcialidad desde algún lugar determinado, cierto perfil, ¿no? Esa punta del iceberg que decía Gabriel, tal vez no la miró muy en profundidad y está señalando un aspecto, pero eso no es la totalidad de los universos disponibles. Por otra parte, pueden ocurrir sesgos cuando se introducen los datos, ¿no? Los algoritmos funcionan a partir de mucho entrenamiento de grandes bases de datos. Esas bases de datos, esos datos también pueden tener sesgos, porque fueron producidos por otras personas, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero acá también hay una alerta que debemos tener en cuenta. Y por otra parte, en la última instancia, es al elegir el atributo, ¿no? Porque la inteligencia artificial, los algoritmos, cuando se programan, hay un atributo al que se le va a imputar más peso, básicamente. O sea, va a definir, va a condicionar el comportamiento de las personas. Bueno, aquello que decidamos que va a condicionar ese comportamiento también puede estar reproduciendo o pensando visiones estereotipadas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que tal vez estamos pensando desde un lugar, presuponiendo que las personas se comportan de una forma y se comportan de otra, porque tenemos una creencia de que eso así ocurre. Entonces, acá yo también quería hacer como una breve mención a la importancia, puntualmente, de los sesgos. Pueden ocurrir de muchos tipos, pero yo quería hablar un poco de la importancia de transversalizar y de pensar estos procesos de producción de los datos y del sector turístico con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es complejo y muchas veces nos enfrentamos, ¿no?, en este proceso de repensar prácticas aprendidas, formas en las que siempre las cosas fueron de una forma, y que han dejado de lado a las personas LGBT y a las mujeres muchas veces. Entonces, me parecía buscando ejemplos, en eso me acordé, en una hackathon que participé hace como 2 o 3 años, que hay un proyecto, puntualmente, por ejemplo, para desarrollar una app para la comunidad LGBT en Argentina, para que se pudiera encontrar con los lugares amigables cuando hacía turismo por el interior del país. ¿Por qué? Porque no existía así, entonces estaba utilizando otras plataformas para encontrarse. Entonces, en un punto entre que los datos nos reparan de algunas cosas, pero también nos ofrecen posibilidades de comportamientos, ¿no? Nos ayudan a entender cómo viajan las personas, cómo eligen los lugares, creo que es importante pensar si no estamos dejando de lado también algún otro aspecto, o algún otro grupo o población que podría
viajar, elegir, ¿no? Pero que no lo hace de la forma tradicional porque ocurren algunos de estos sesgos, no en la inteligencia artificial, sino en la realidad. Así que en esto ahora Gabriel les va a contar un poco de algunas de las plataformas, pero me parecía también un buen ejemplo de traer, porque a veces las plataformas terminan funcionando de una manera no prevista, porque las personas en su uso hacen esto, ¿no? Digo, hoy en la actualidad, si hablamos con personas de la comunidad LGBT, van a descubrir que usan otras aplicaciones para encontrar qué lugares, cómo encontrar destinos turísticos o lugares amigables con la diversidad cuando viajan, bares, restaurantes, en las ciudades. Y otras ciudades del mundo tienen mapas, tienen desarrollo. Barcelona tiene, por ejemplo, un mapa que uno inmediatamente lo puede buscar, San Francisco también. Entonces, eso es como algo también a tener en cuenta siempre que estemos pensando en datos. Maylén, discúlpame que interrumpa, pero sí para decir una salvedad que no dije al comienzo y que me parece súper importante, es que luego de que ustedes puedan ir comentando todas estas cuestiones que tienen preparadas para el webinar, va a haber un tiempo para preguntas y para poder responderlas a ellas también les vamos a pedir por favor que a medida que se les vayan ocurriendo, que vayan sintiendo la necesidad de consultar algo, vayan escribiendo en el chat, así nos van quedando las preguntas allí, las podemos tomar y después ustedes pueden contestarlas en el final del webinar, ya en la última media hora, y podamos ahí quizás intercambiar algunas opiniones. Pero sí, digamos, tengan en cuenta que es posible utilizar la herramienta del chat para dejar sus consultas y cualquier duda que se les vaya presentando frente a lo que van desarrollando los tres expositores. Gracias, Maylén. No, gracias a vos, Yami, y con esto le doy el pase a Gabriel para que cuente un poco sobre dónde buscar a los y las clientas. Bien, si pensamos entonces en esto que decíamos hace un rato acerca de cuán mediatizada está la experiencia turística por la tecnología, y pensamos básicamente en lo que hacemos nosotros mismos cada vez que planificamos un viaje, y pensamos en cuáles son las primeras marcas que se nos vienen a la cabeza, sin lugar a dudas, digamos, todos estos sitios de internet, todas estas aplicaciones aparecen en primer término, ¿no? Entonces, todos los turistas, cada vez que realizan alguna actividad de búsqueda de algún destino, de algún transporte, de algún alojamiento, van dejando su huella digital en estas plataformas. De manera tal que toda la información producida y existente en estas plataformas, que muchas veces están disponibles y esperando ahí para ser analizadas en formato de datos, ofrecen una gran oportunidad para poder extraerla y analizarla y sacar conclusiones. De hecho, existen hoy por hoy muchos servicios dedicados al turismo que están basados en la explotación de toda la información que existe, por ejemplo, en TripAdvisor, en Booking, en Airbnb. Existe, por ejemplo, estudios de demanda de alojamiento basado en qué medida desaparecen los alojamientos ofrecidos en Airbnb a medida que se van reservando. Existe la posibilidad también de ir monitoreando los precios en función de las publicaciones que se van haciendo en este tipo de plataformas. También existe la posibilidad de explicar cuáles son los factores que más o menos contribuyen para que determinado alojamiento sea más exitoso en cuanto a número de reservas en función de las características de los anuncios. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué medida contribuye una fotografía de una u otra característica a que este hotel en esta plataforma tenga más éxito que otro hotel? ¿Sí? Esa es una pregunta que puede tener respuesta. Y puede tener respuesta gracias al uso de la inteligencia artificial. Y ahí tenemos una particularidad, digamos, que también habla acerca de cuán exponencial ha sido y sigue siendo la explosión del volumen de datos que se está produciendo. Cuando pensamos en datos, lo primero que se nos viene a la cabeza a muchos es una tabla de Excel, ¿no? Y pensamos entonces en datos estructurados, ¿no? Porque son datos que respetan una estructura de filas y columnas. Pero la gran explosión de datos está dada por la existencia enorme de datos no estructurados. ¿Y qué son los datos no estructurados? Bueno, aquellos que no pueden ser expresados en términos de una tabla. Una fotografía, un video, un audio, son todos ellos datos no estructurados. De manera tal que ahí lo que estamos teniendo es un enorme volumen de datos
de los cuales se puede extraer mucha información y que puede dar respuestas a preguntas que cualquier gestor del ámbito turístico se está haciendo. ¿En qué lugar de un destino los turistas prefieren fotografiarse? O, nuevamente, esta pregunta que les decía, ¿qué es lo que hace que un alojamiento sea más exitoso que otro en términos de reserva? ¿Será la foto? ¿Y qué características tiene esa foto? Bueno, a ese tipo de información, esos tipos de datos no estructurados, se les puede dar una estructura y se les puede dar un tratamiento de tipo algorítmico que puede ir conduciendo paulatinamente hacia una respuesta. Un déficit que suele tener la actividad turística tiene que ver con la disponibilidad y la calidad de los datos, ¿no? Digamos, sin lugar a dudas hay un conjunto de indicadores que son los que siempre se repiten, ¿no? que son los indicadores estándar. ¿Cuál es el número de arribos, por ejemplo? Es el más frecuente. ¿Cuál es el gasto promedio por turista? Esos indicadores generalmente están. Pero hay muchos otros que todavía no han sido construidos. Hay muchos otros que hay que ir construyéndolos, y hay muchas experiencias en donde en localidades se conforman consorcios de hoteles, de empresas de transporte, del sector gastronómico, en donde se unen para entre todos cubrir ese déficit, el de producir datos que generen un volumen tal que permita que las conclusiones a las que se arriben tengan valor, ¿no? Pero bueno, también hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Una de ellas tiene que ver también con el aprovechamiento y el uso de los datos abiertos. Algo que puede hacer una diferencia para que un turismo sea considerado inteligente es que el propio sector público se ponga a la cabeza de cubrir este déficit, de producir datos, y los comparta de manera abierta con la comunidad para que la comunidad los reutilice, los aproveche y saque de ellos conclusiones. Así que una parte también de nuestra propuesta va a tener que ver con eso, con determinar, compartir con ustedes qué son los datos abiertos y determinar, digamos, cuáles son las maneras de sacar provecho de ellos. Y en ese sentido también Mailén ha sido durante mucho tiempo una especialista en el tema de datos abiertos, así que te voy a dar el pase para que nos expliques brevemente de qué se tratan y cómo los podríamos aprovechar para conocer mejor el turismo. Gracias, sí, tal cual. Ahora, ahí me parece que hay como dos cuestiones antes de introducirnos a los datos abiertos. Por un lado, cómo y quiénes pueden abrirlos, y por otra parte, cómo podemos usarlos y para qué sirven. Entonces, todo esto que estuvimos hablando sobre datos, hay algunos datos que son públicos y que disponibilizan los gobiernos, todos, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. En Argentina tenemos una ley de acceso a la información pública y podemos acceder, y tenemos el derecho a hacerlo, sobre muchísima de la información, incluida la del sector turístico. Entonces, los datos abiertos, puntualmente, son datos que por el formato en el que son publicados, pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Entonces, el punto clave de este proceso es que el Estado los disponibiliza para su uso. Ese uso puede tener que ver con acciones no lucrativas o para desarrollo de actividades económicas. En definitiva, son volúmenes de datos que nos permiten mejorar estos procesos de toma de decisiones. Y acá es donde les decía que el universo se separa. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en áreas o estamos en relación con los gobiernos, tenemos la posibilidad muchas veces, y además si somos expertos en el área en la que queremos abrir datos, de entender cuáles son los datos a abrirse y el proceso de apertura, porque eso implica también mucho trabajo hacia adentro de normalizar y de generar algunos estándares que requieren este formato de publicación de la información. Entonces, para pensar los procesos de apertura, es central entender los procesos de demanda. ¿Por qué? Porque algo que ha pasado y pasa mucho es que los portales de datos abiertos, en este sentido está el portal nacional de Argentina, de Datos Argentina, la provincia de Buenos Aires tiene uno no muy actualizado, la verdad, ahora, Mar del Plata tiene uno muy actualizado en ese sentido. Muchas veces se han pensado desde el lugar del Estado disponibilizando información, ¿no? Como un proceso mucho más vinculado a contar la cantidad de cosas abiertas, ¿no? Datos como cosas, que la calidad de esa información. Entonces, es súper importante
pensarnos desde las necesidades sectoriales, desde la importancia de la información para el sector, y avanzar y profundizar estos procesos de apertura en relación con lo que demanda, o lo que va a facilitarle a quien esté llevando adelante algún aspecto de la actividad del turismo, esa información, ¿no? Digo, cómo va a ser usada para cosas que sirvan, ¿no? Eso es central, ¿no? Pensar desde el lugar de la demanda y no de la oferta por disponibilizar mismo que puede tener el Estado. Y a la vez, si estamos pensando desde los emprendimientos, desde el trabajo y del sector privado en la industria turística, podemos buscar qué información está disponible para poder utilizarla. Digo, y esto no solamente redunda en una aplicación tecnológica, a veces simplemente nos permite entender procesos, como decía Daniel, bueno, entender cuánto tiempo antes se toman algunas decisiones, entender, por ejemplo, comparando los arribos a mi ciudad, cuál fue el mejor año, cómo son estos volúmenes de llegada de las personas para entender y tomar decisiones que estén vinculadas, no sé, a la contratación de personal, por ejemplo. Digo, no siempre es una aplicación tecnológica, pero sí es una aplicación inteligente, ¿no? Porque en esto es fundamental poder tomar estas decisiones basadas en datos que proporciona la evidencia de determinada tendencia de comportamiento. Entonces la utilización también es importante, y en ese sentido los invito a que busquen, en la ciudad que sean, los portales de datos abiertos que están en las páginas gubernamentales, ¿no? Bueno, prueben poniendo datos Mar del Plata, les va a aparecer enseguida el portal, lo mismo con los datos de Argentina, o de la ciudad desde la que se estén conectando, para entender y ver qué datos hay del sector turístico, y sepan que si muchos de esos datos no están disponibles, pero el Estado tiene la posibilidad de disponibilizarlos, tienen derecho a pedir esa información en el área correspondiente. Con lo cual también se pueden hacer esos pedidos para contar con los datos y poder mejorar el proceso de toma de decisiones. Bien. Y por último, reflexionar juntos acerca de, finalmente, cuáles son las aplicaciones concretas que se están haciendo hoy, o que vemos en uso, digamos, porque no es algo del futuro, esto de aprovechar los datos, sino que es algo del presente, ¿no? Estas ciudades del futuro que ya en el presente están implementando estas cosas, que sin duda van a ser vitales para que el día de mañana los destinos y las empresas puedan ser competitivas y puedan generar valor para poder mantenerse en actividad. Digo, los datos, decíamos, cuando recién nos encontramos para formular juntos esta propuesta, decíamos, los datos siempre han sido esenciales en la actividad turística. Siempre ha sido desde el Gran Tour francés hasta ahora, sin duda, digamos, la actividad turística ha tenido una inclinación por al menos contabilizar cosas, al menos sumar, ¿no? ¿Cuántos arribos hay? ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer? ¿Sí? Creo que los datos y el turismo están ligados desde siempre. Entonces, nos parece importante que en este contexto cada vez más complejo, cada vez más sofisticado, en donde las tecnologías de la información y la comunicación tienen tanta presencia, es importante que la actividad sume cada vez más profesionales con este perfil de analista, ¿no? De una persona que pueda entender cada vez más de qué manera sacar provecho a la mayor cantidad de datos que hay cada vez más disponible. Tanto para hacer estos análisis descriptivos y exploratorios que me permitan comprender qué es lo que está sucediendo en mi entorno, así como para hacer desarrollos un poco más complejos, basados en técnicas de inteligencia artificial, de machine learning o de deep learning, que hoy están siendo utilizadas, ¿sí? Que están siendo aplicadas en muchos ámbitos. ¿Cuáles son las que vemos hoy de manera más general, utilizadas de manera más general? Bueno, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Como la primera línea de atención. A veces los chatbots funcionan muy bien y a veces funcionan muy mal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que dentro de la actividad turística haya personas que tengan competencias y capacidades para saber qué provecho o qué expectativas son legítimas
desarrollar en cuanto a lo que los datos pueden proveer. Y bueno, para tener un criterio de decisión, al menos, como para poder juzgar qué es lo que está haciendo un chatbot cuando está contestándole al público con el cual está interactuando, porque en definitiva ese chatbot está funcionando porque ha sido alimentado por datos. Y el chatbot no solo tiene el sentido de dar respuesta a las inquietudes de un turista que se comunica con la ciudad, para saber dónde queda un lugar, qué lugar ir a visitar, dónde ir a comer, ¿sí? Dónde conseguir alojamiento. No solo es un servicio que está dando respuesta, sino que el chatbot también es una herramienta que está registrando información. ¿Sí? Un chatbot no solo se hace para atender al turista, sino se hace también para captar información. Por lo tanto, ¿qué chatbot poner en una oficina de turismo? ¿Qué chatbot poner en una cadena hotelera? Requiere de personas que tengan competencias, ciertos conocimientos que le permitan comprender qué es lo que está haciendo ese robot que está contestando. ¿Sí? Entonces los chatbots son un ejemplo de cosas que ya se están utilizando desde hace algún tiempo en el sector turístico. Otras cosas que se hacen muy habitualmente es la determinación de precios, ¿no? En el transporte, en el alojamiento. Cuando pensamos en páginas como TripAdvisor, como Booking, en donde todos quienes ofrecen alojamiento en una localidad están publicando sus anuncios y publicando sus precios, ahí tenemos una base de datos enorme en donde lo que se puede hacer es de manera automática ir fijando precios sin necesidad de que intervenga nadie. Y de una manera automática y sin duda mucho más inteligente que lo que podría hacer una persona. ¿Sí? Dimensionar servicios, un poco esto de lo que estaba hablando Maylén recién, ¿no? Digamos, se pueden hacer modelos predictivos perfectamente en relación al turismo, en base al comportamiento pasado de distintas variables, ¿no? Si no tengo un cisne negro como puede ser una pandemia de COVID, ¿no? Puedo predecir cuál va a ser la demanda futura, de manera tal que puedo darle dimensión a los servicios que va a ofrecer un hotel, que va a ofrecer un restaurante, a los servicios de transporte. Sistemas de recomendación, ¿sí? Se utilizan mucho. Los sistemas de recomendación tienen que ver con, por ejemplo, sustituir lo que antes era una guía turística, en donde indagábamos en las páginas y tratábamos de encontrar qué era aquello que me iba a gustar. Bueno, un modelo basado en algún algoritmo en base al comportamiento de miles y miles de turistas que han visitado la ciudad, puede hacer suponer que quien ha visitado determinado atractivo desee visitar algún otro, ¿no? De manera tal de comenzar a confeccionar guías turísticas inteligentes basadas en todos esos datos. Clasificación de clientes, también es algo de uso muy generalizado, ¿no? Digamos, cuando queremos conocer el perfil del turista, en base a los datos lo podemos modelar, porque también algo que se suele hacer de manera tradicional es clasificar a los clientes, en este caso a los turistas, en base a lo que ya conocemos. ¿Sí? Entonces los ponemos en canastitos en donde les asignamos las categorías que ya conocemos. ¿Puede ser que estén apareciendo nuevas categorías que no estemos viendo? Y puede ser que los algoritmos, en ese sentido, nos puede dar respuesta a cuáles son estas nuevas reglas de decisión que hace que esas determinadas tendencias que no estamos viendo todavía empiecen a salir a la luz, porque los algoritmos lo que permiten es, a través de sus propios criterios de decisión, asignarlos a distintos grupos. ¿Sí? Automatizar procesos, bueno, esto es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las reservas están automatizadas desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Los servicios de conserjería, los servicios de limpieza. Por ejemplo, veía la otra vez que en los aeropuertos se colocan sensores en donde, de acuerdo al nivel de uso que tienen los baños, ¿sí? Se decide en qué momento se los va a limpiar o no. Imagínense esto aplicado a distintas instalaciones y servicios de atractivos turísticos. Trabajar con la satisfacción del turista. ¿Sí? Nosotros hoy, cuando pensamos nuevamente en páginas como Booking o TripAdvisor, en donde tenemos cientos, miles de comentarios acerca de los servicios gastronómicos, los servicios hoteleros, la calidad de los atractivos turísticos de una localidad. Ahí lo que tenemos es un cúmulo de información enorme. Piensen lo que costaría hacer una encuesta de ese tamaño. Costaría muchísimo, ¿no? Entonces la posibilidad de aprovechar eso también está latente ahí, y se lo puede hacer de manera muy simple, de hecho se lo hace, ¿no? Entonces medir la satisfacción del turista
en base a los comentarios que los turistas han hecho acerca de los servicios, de las ofertas, de las propuestas, de la gastronomía, de la hotelería, o de lo que tiene para ofrecer ese lugar en tanto atractivo turístico. Y también se trabaja mucho con este tema de la reputación de destinos, generalmente indagando en las redes sociales, ¿no? Digamos, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Hoy, como comentaba Daniel, el viaje no termina cuando vuelvo a casa, sino hasta incluso cuando después lo comento. Y una manera de comentarlo y de compartirlo, ¿no?, es las redes sociales. Entonces las redes sociales están proveyendo una gran cantidad de información capaz de dar cuenta de cuál es la reputación de los destinos, o incluso de atractivos turísticos particulares y singulares dentro de las localidades, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los usos más generalizados hoy en día. Pero bueno, lo que queríamos nosotros era incentivarlos a esta capacitación, en el sentido de que para poder tener el criterio de la calidad que puedan llegar a tener estos servicios que hoy se ofrecen de manera cada vez más generalizada en el mercado turístico, sin lugar a dudas hay que mínimamente comprender cómo funcionan. Detrás de esto hay cuestiones, por supuesto, que tienen que ver con el turismo, algunas cuestiones que tienen que ver con la estadística, algunas cuestiones que tienen que ver con el álgebra. Nada muy complicado se requiere para comenzar a entender, por lo menos comenzar a hablar en buenos términos, digamos, de qué es lo que están ofreciendo hoy estas soluciones basadas en el uso de datos. Bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Este es el espacio para que podamos hacer consultas, preguntas. Tenemos aquí una consulta que nos dice Priscila, ¿cuál es el costo? Si tiene algún costo la extracción de datos en estas plataformas. Depende cuál. No, en general, en las de uso más generalizado, TripAdvisor, Booking y demás, se utilizan técnicas de web scraping, ¿no? De scrapeo, y estas en general son generosas con la permisividad para que los usuarios puedan scrapear. Scrapear básicamente es generar un programa que se mete en la página, va reconociendo qué es lo que a uno le interesa, y de esa manera va descargando la información que a uno le interesa. No son muy restrictivas en ese sentido. Lo que se necesita es un código de programación, y programar y dar las instrucciones para que se descargue lo que se necesita y se lo lleve a algún modelo en donde se lo pueda eso después tratar e interpretar. Y en ese sentido, entonces, necesita de la asistencia, digamos, más capacitada, digamos, ¿no? O sea, exacto, digamos, es un trabajo profesional de programador. Hay distintas, a ver, cuando uno navega la web se encuentra con páginas que le ponen más o menos restricciones a aquel que quiera hacer un trabajo de scrapeo. Scrapeo significa, en vez de cortar y pegar y descargar cada una de las cosas que yo quiero, hacer un programa que se meta en la página y baje esos datos que yo estoy necesitando. Booking, TripAdvisor, como tienen una política de fomento de reutilización de estos datos, no ponen restricciones para eso, ¿sí? Y hay códigos abiertos publicados en la web, a través de los cuales alguien con una mínima noción de programación lo puede hacer. Bien. Aquí hay otra consulta que dice, en la recolección de datos con respecto a perfiles del turista de un destino, ¿qué es lo que recomiendan? O sea, en cuanto a recolectar cuestiones específicas de perfil de turista, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, por un lado, tenemos ahí, Daniel, durante años, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Tenemos claro. las encuestas, que son el método tradicional, ¿no? Claro, son la base, de todas maneras deberían ser complementadas con alguna nueva manera de obtener información, porque como decía Gabriel recién, los perfiles los hacemos en función de lo que conocemos. ¿Qué perfil hacemos? Los tradicionales, por sexo, por procedencia, por tipo de alojamiento, pero ¿qué se nos está escapando? Y no hay una fórmula estandarizada para cada destino, sino que cada destino también, por eso pasamos de los datos a la información, al conocimiento, ¿no? En función del conocimiento, la observación, ¿qué podemos ir analizando para poder ir determinando nuevos perfiles? Hasta
perfiles que tal vez no medimos, que es cuándo reservan, no únicamente si reservan por internet o reservan directamente, antes se hacía telefónicamente, pero ver de qué manera nos podemos valer de lo que conocemos del turista actual para generar nuevos perfiles. Y bueno, después todas las herramientas tecnológicas que nos permitan sacar nuevos perfiles en función del comportamiento, es decir, la parte del iceberg que está bajo el agua, que no estamos viendo, pero sabemos que tenemos que conocerla. Bien. No, perdón, no, yo sí eso quisiera poner énfasis en lo que recién decía Daniel. Nos descansamos muchas veces en esos perfiles que ya conocemos, ¿no? Pero en el volumen de datos es posible comenzar a encontrar nuevos criterios que den lugar o generen nuevas posibilidades de clasificación. El otro día escuchaba una anécdota que tenía que ver con la decisión de España de promover el turismo en Finlandia, ¿no? Entonces, lo que hicieron antes de hacer cualquier acción de marketing en Finlandia fue indagar en las redes sociales y dejar algunas pistas ahí, bueno, y utilizar toda información que obtenían de internet. Bueno, una cosa que detectaron fue que los finlandeses no conocían Alicante, ¿sí? Como destino no lo tenían muy presente. Entonces, de esa manera, generaron una promoción basada en el eslogan Alicante, un lugar por descubrir, ¿sí? Entonces, de manera tal que nosotros asumimos, digo, cuando hay cosas que asumimos que damos por cierta, que todo el mundo conoce Alicante, ¿no? Pero no, ojo, hay un segmento del mercado que no lo conoce, ¿sí? Entonces, de ahí se genera una nueva oportunidad de direccionar mejor una acción de marketing, porque los datos me están mostrando que hay acá un grupo de personas que yo no los iba a poner en ningún lado, porque no había creado ningún grupo para los que no conocen Alicante, porque doy por cierto que todo el mundo lo conoce. Bien, bien. Otra consulta que hace Martínez, si el SPSS sería un programa de scrapeo. Muy específica la pregunta. No, el SPSS es un programa de análisis estadístico. Es un programa de análisis estadístico. No, un programa de scrapeo a veces son 5 líneas de código escritas en donde le damos la instrucción a un robotito que se mete en una página, le suministramos el link y le pedimos que vaya descargando y vaya almacenando en nuestra computadora en una estructura de datos aquella información de esa página que para nosotros es relevante. Los comentarios de los turistas, por ejemplo, puede ser una información relevante que nosotros querramos almacenar y a partir de ella empezar a hacer un tratamiento de minería de texto, de procesamiento del lenguaje natural, para de ahí empezar a aprender qué es lo que está diciendo la gente acerca del servicio de hotelería de una localidad, por ejemplo. Bien. Perdón por la pregunta. No, muy bien, muy buena la pregunta. En eso, una cosita mínima que el SPSS te sirve para analizar las encuestas, estas tradicionales que hay, eso sí, pero no para scrapear, como te estaba explicando Gabriel. Pero sí sirve si quieres analizar encuestas, ahí sí. Bien, bien. Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta más? Están la posibilidad de, incluso si quieren tomar la palabra y hacer alguna consulta, también lo pueden hacer. Carlos felicita entonces a todos. Muchas gracias, Carlos, por las palabras. Creo que estamos entonces con las consultas ya hechas y súper hechas. No hay más dudas, han sido muy claros los expositores. Bueno, les recomendamos entonces que vayan a conocer la experiencia del curso de Turismo y Datos para profundizar un poco. La cuestión es, lo que sí quería consultar entonces, Gabriel, en esto que vos decías de la necesidad de conocer más a fondo el uso de esas herramientas, es que si vos haces este tipo de cursos, podés llegar a utilizar estas herramientas con algún tipo de profundidad para poder tomar datos, o tomar decisiones de qué herramientas utilizar, por ejemplo. ¿Te acuerdas la que tenés? Sí, en este caso puntual, esta propuesta consiste en tener una visión general acerca de
cómo a partir de un conjunto de datos puedo hacer este camino de la pirámide jerárquica, ¿no? Digamos, aplicado en el caso particular del turismo y con ejemplos concretos relacionados con la actividad turística. Cómo yo a partir de un conjunto de datos puedo concebir información, conocimiento, que sea útil para tomar una decisión. Desde lo más básico, que es aplicar algunas técnicas estadísticas muy simples, hasta cuestiones más complejas que nos lleven a comprender de qué manera funcionan estas soluciones, que cada vez son más, cada vez van a ser más, y sobre las cuales debe haber algún criterio de decisión, ¿no? Todos tenemos en casa una máquina de hacer pan o algo parecido que alguna vez compramos porque dijimos, es lo que se usa, ¿no? Y ahí está. Entonces, cuando uno invierte en estas soluciones sin tener un criterio de decisión muy claro, puede cometer errores. Entonces, es importante que dentro de la actividad turística haya personas formadas en esto, de manera, digamos, que comience a recorrer un camino. Nosotros en esta oportunidad lo que queremos es compartir con ustedes nociones básicas acerca de cuáles son las técnicas de análisis de datos que se aplican para crear este tipo de soluciones, ¿no? Y de compartir con ustedes de qué manera estas soluciones impactan favorablemente para agregar valor, mejorar la competitividad de los destinos, de las empresas turísticas, y bueno, y también cuál es la problemática que está relacionada con el tratamiento de datos, ¿no? El tema de los sesgos es un asunto importante, las cuestiones legales que hay detrás de la decisión de comenzar a utilizar datos, son todas cuestiones que también vale la pena ser abordadas. Y también de qué manera encarar este desafío cuando todavía no estoy todo lo digitalizado que debiera, ¿no? Digamos, muchas veces uno piensa en, bueno, mi hotel, mi empresa, yo solo, ¿podría hacer algo? Y posiblemente si pensamos en unirnos, todos los hoteles de un destino, todos los restaurantes de un destino, podemos ser capaces de generar un volumen crítico de datos mucho más significativo del que produciría yo solo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, ahí consulta Janina si va a haber otra edición de este curso de turismo y datos, volvemos a repetir, ahí puse el link, hay un curso ya en línea para poder inscribirse y ser parte, es un curso pago, pero lo estamos poniendo a disposición para que lo puedan tener la posibilidad de cursarlo, y bueno, la idea es esto, ¿no? Seguir avanzando en pensar cómo y de qué manera vamos a trabajar soluciones específicas en el turismo que se viene, el turismo que está hoy, porque ahí hablaban de el certificado Cuidar como una de las soluciones que se pusieron en este punto, ¿no? en estos tiempos, y en la necesidad entonces ahí que hubo de establecer también el uso de datos en una cuestión tan concreta como la pandemia. Sin duda la pandemia ha sido un espacio de desarrollo de esta cuestión de los datos, ¿no? Con el turismo. Seguramente esto también hace un poco a esto. No sé qué opinan Mailén, Daniel y Gabriel respecto de la pandemia y los datos y el turismo. Sí, de hecho nos familiarizamos con las aplicaciones, nos familiarizamos hasta con el e-commerce, hemos comprado casi todo por internet, es una normalidad que llegó para quedarse, ahora nos cuesta ir a un local o a comprar algo, hacemos todo, comentarios por redes, las compras electrónicas, y estamos habituados a tener los datos de dónde se mueve la gente, cuánto tiempo se queda, por todas las aplicaciones que estamos manejando, y a veces, como se dice, cuando el producto es gratis, la aplicación es gratis, el producto es uno está dando sus datos y está generando información que alguien usa. Entonces, es momento de utilizar todo ese volumen de información, toda esa velocidad con la que estamos generando datos y datos, no solamente como usuarios, sino también pensarlas como consumidores de esos datos, y consumidores con una visión a futuro para que nos permita tomar hasta la más mínima decisión. Siempre necesitamos de alguien que nos pida, de alguien que tome datos para tomarlo. Yo recuerdo, perdón, en el Entur hace 20 años en Informes nos llamaba previo al fin de semana largo una farmacia y nos preguntaba cómo venía el índice de reservas para ver si el personal temporario lo tomaba para ese fin de semana o no. Mirá. Una farmacia. Es decir, uno a veces no piensa a quién le puede llegar a servir el dato. Lo importante es que alguien sepa que el dato está disponible y que ese dato le puede servir para una decisión. Sí, siempre cuidando
como bien decían, las cuestiones que tienen que ver con privacidad y demás, seguro. Muy bien. Bueno, estamos entonces finalizando este encuentro. Nuevamente el agradecimiento para quienes estuvieron compartiendo con nosotros primero el lanzamiento del Instituto Ciudades del Futuro, sede Mar del Plata, y luego el webinar de Turismo y Datos junto a Mailén, Daniel y Gabriel. Y en principio con el lanzamiento estuvimos entonces con Manuel Cotado, quien va a ser ahora el coordinador de la sede de Mar del Plata, y con Gonzalo La Rosa, quien es el director del Instituto Ciudades del Futuro. Así que les agradecemos muchísimo. No sé si alguien más quiere decir algo, cerrando ya esta jornada. Manuel, te invito a cerrar. Agradecerles. Esperemos que para todos y todas sea el último Zoom de la semana, que tengan un lindo fin de semana, compartan en familia, cuídense mucho, y les mando un beso grande. Estamos en contacto por los distintos medios. Gracias. Yo también solamente agradecerles a todos y a todas por estar acá, siendo tan tarde también. A todos, bueno, gracias Yami, obviamente, siempre impecable. A todas las chicas miembros del Instituto Ciudades del Futuro, a Nadia que está ahí conectada, a directora de Asuntos Institucionales, a Pato, directora también de Comunicación, que también la veo conectada. Bueno, y Yami, en realidad cerrá vos, que era una actividad de formación, y sos la directora de capacitación, así que mejor que la cierres vos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias entonces a todos, a todas. Realmente es importante que se puedan conectar un viernes a la tarde, sabemos el esfuerzo que eso significa, así que muchas gracias por este espacio, y nos seguimos encontrando en las distintas actividades que vamos proponiendo desde Formar Futuro, el espacio de formación y capacitación del Instituto Ciudades del Futuro y la Fundación Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.